Empezamos con definición de árboles, ¿no? Bueno, un árbol se define como una colección de elementos llamados nodos, ¿no? Uno de los cuales se distingue porque es el nodo raíz del árbol, y a partir de este nodo raíz se establece una relación de jerarquía, ¿no? Con los demás nodos que se desprenden de este nodo raíz. El árbol en sí es un grafo, ¿no? Es una gráfica el árbol, ¿no? Entonces, un árbol se puede definir de manera recursiva como sigue. Uno, un nodo, es por sí mismo un árbol, ¿no? Ese nodo es también la raíz de dicho árbol. Dos, supóngase que n es un nodo y que A1, A2 hasta A sub k son árboles con raíces N1, N2 hasta N sub k, respectivamente. Entonces se puede construir un nuevo árbol haciendo que N se constituya en el padre de los nodos 1, 2 hasta N sub k. En este árbol, N es A ver, ven en la pantalla. la raíz y los nodos A sub 1, A sub 2 hasta A sub k son los subárboles de la raíz. Los nodos N1, N2 hasta N sub k reciben el nombre de hijos del nodo N. Definición de grafo conexo. Un grafo es conexo si todos sus pares de vértices están conectados. Ese es un grafo conexo, ¿no? Cuando todos los pares de vértices están conectados. No hay ningún vértice que esté aislado, ¿no? Sin conectarse con otro nodo, ¿no? Definición de ciclo simple de un grafo, ¿no? Un ciclo simple, pues, es un camino simple de longitud mayor o igual a 3, ¿no? Que conecta un vértice consigo mismo. Ese es un ciclo simple de un grafo. Un grafo cíclico es un grafo que contiene por lo menos un ciclo. Un grafo conexo acíclico se conoce como árbol libre. Es lo que vamos a ver nosotros. Un grafo conexo acíclico se conoce como árbol libre. Definición de árbol de expansión. Supongamos que tenemos un grafo G con el par ordenado, ¿no? El B, que es el conjunto de vértices, y A es el conjunto de aristas, ¿no? Entonces, es un grafo donde cada arista, lo podemos denotar como que une los nodos U y B, ¿no? Cada arista de A tiene un costo asociado, que lo vamos a llamar C de U y B. Un árbol de expansión para G es un árbol libre que conecta todos los vértices de B. Su costo es la suma de los costos de las aristas del árbol. Aquí, atención a esta definición, ¿no? Un árbol de expansión para G es un árbol libre que conecta todos los vértices de B. Su costo es la suma de los costos de las aristas del árbol. Ahora pasamos a hablar del árbol de expansión mínima, ¿no? Que es el problema que vamos a ver. Una aplicación típica de los árboles de expansión mínima tiene lugar en el diseño de las redes de comunicación. Los vértices del grafo representan ciudades y las aristas, las posibles líneas de comunicación entre ellas. O sea, el diseño de redes de comunicación es una de las aplicaciones del árbol de expansión mínima. El costo asociado a una lista representa el costo de seleccionar esa línea para la red. El problema del árbol de expansión mínima. Este problema trata de encontrar una red con una longitud total mínima de conexión.
Así se define el árbol de expansión mínimo. Un árbol de expansión mínima en medida del conjunto de una red que va a conectar todos los nodos, que la suma de las longitudes de arista es mínima. Entonces, es evidente que este conjunto de aristas no debe contener ciclo. ¿Qué pasa si contiene ciclo? Si contiene ciclo, quiere decir que un nodo está unido al árbol por dos aristas, ¿no? Entonces, este problema también se conoce como el problema de árbol mínimo de máximo alcance, ¿no? O sea, el problema de árbol de expansión mínima también se conoce con el nombre de problema de árbol mínimo de máximo alcance. O sea, se trata de un árbol que abarque a todos los nodos de la red, pero cuya longitud total de conexión, que son las aristas, sea mínima. Ese es el problema de árbol de expansión mínima. Ahora, para ver el algoritmo que resuelve este problema de árbol de expansión mínima, vamos a hablar de esta definición, ¿no? Definición. Para una red con n nodos, un árbol de expansión es un y no contiene ciclo, ¿no? O sea, si la red, ¿no? Que es un árbol, ¿no? Si la red tiene n nodos, entonces un árbol de expansión de esa red es pues un conjunto de n-1 aristas. Eso es suficiente para conectar a todos los nodos de la red, ¿ya? Y por lo tanto, ese conjunto además, en ese conjunto de n-1 aristas no se debe producir ciclos. Entonces, un árbol de expansión de longitud mínima es una red, perdón, es un árbol de expansión mínima. Repito, un árbol de expansión de longitud mínima en una red es un árbol de expansión mínima, ¿no? Tenemos este ejemplo, ¿no? Tenemos una red, ¿no? Conformada por tres nodos, 1, 2 y 3. Y tiene tres aristas también, ¿no? Dice acá que en una definición se habló de que tiene que haber por lo menos tres aristas. El ciclo simple de un grafo es un camino simple de longitud mayor o igual a 3 que conecta un vértice consigo mismo. Ya, entonces, para una red con n nodos, un árbol de expansión es un conjunto de n-1 aristas que conectan a los nodos de la red, ¿no? Y no contiene ciclos. Un árbol de expansión de longitud mínima es una red. En una red es un árbol de expansión mínima. Ya, tenemos acá entonces este ejemplo. Es una red que tiene tres nodos y tres aristas, ¿no? Los nodos están numerados y cada arista tiene un número que representa su longitud, ¿no? Entonces, en esta red, nosotros podemos graficar los siguientes árboles, ¿no? Este primer árbol de acá, ese dice 1, 2, sería este árbol, ¿no? 1, 2, ahora tiene la lista 2, 3, ¿no? 2, 3. Y luego viene la lista 3, 1, ¿no? 3, 1. Esto no sería un árbol de expansión porque contiene un ciclo, ¿eh? Simplemente es un ciclo esto, ¿eh? Ahora, el árbol de expansión formado, como en este nodo hay, pero en esta red hay tres nodos, un árbol de expansión va a tener n-1 aristas, ¿no?
sea, sería 3 menos 1. Con dos aristas ya se forma un árbol de expansión. Por lo tanto, este segundo ejemplo, el árbol formado por las aristas, ¿no? 1, 3 y 1, 2, es un árbol de expansión, ¿no? Sería 1, 3, 1, 1, 3, y sería la otra arista sería 1, 2, ¿no? Suficiente, ¿no? Con dos aristas es posible conectar todos los nodos de la red, los tres nodos, ¿no? Es un árbol de expansión entonces, ¿no? Luego tenemos otro árbol de expansión que es formado por las aristas 1, 2, ¿no? 1, 2 y 2, 3, ¿no? 1, 2 y 2, 3, ¿no? Son dos aristas que conectan los tres nodos. Es otro árbol de expansión, ¿no? Y finalmente tenemos otro árbol de expansión formado por los aristas 1, 3 y 3, 2, ¿no? 1, 3 y 3, 2, ¿no? 3, 2. Pero este árbol de expansión es el árbol de expansión mínimo. ¿Por qué? Porque la sumatoria de la longitud de esta arista es mínima, ¿no? En el primer árbol de expansión, a ver, ¿cuál es la sumatoria de la longitud de las aristas? 1, 3, 1, 2. Sería 4 más 12, 16, ¿no? 16. En el otro árbol de expansión, las aristas 1, 2, 12 y 2, 3, 7. 12 más 7, 19. Y el otro árbol de expansión, 1, 3, 1, 3 es 4 y 3, 2, 7, ¿no? 7 más 4, 11, ¿no? Es el árbol de expansión mínima, ¿no? Porque la suma total de la longitud de las aristas es mínimo, ¿no? 11, ¿no? Contra 16 y contra 19, ¿no? Por eso se dice que el árbol 1, 3, 3, 2 es el árbol de expansión mínimo, ¿no? Bueno, aquí hemos entonces hallado el árbol de expansión mínimo porque es una red pequeña, ¿no? Pero una red más grande ya va a ser más difícil, ¿no? Contar todos los árboles y elegir la que tiene la menor suma total, ¿no? De conexión, ¿no? Entonces, para eso se tiene el algoritmo de Pring. Ya, ¿cómo trabaja el algoritmo de Pring, no? El algoritmo de Pring define un conjunto n de nodos, ¿no? De la red, ¿no? Ya, entonces tenemos que n es el conjunto de nodos de la red, ¿no? Luego definimos un conjunto U sub k. Es el conjunto de nodos que se han conectado permanentemente en la iteración k. Entonces, quiere decir que inicialmente el conjunto U sub k es vacío, ¿no? Está definido nada más, ¿no? Luego tenemos el conjunto B sub k, ¿no? Es el conjunto de nodos que todavía no se han conectado permanentemente al árbol, ¿no? Este conjunto B sub k inicialmente es igual al conjunto N, ¿no? Porque inicialmente ninguno se ha unido, se ha conectado con el árbol de expansión, ¿no? Entonces, así definimos esos conjuntos. Ya, el paso 1 del algoritmo es establecer en la iteración 0, o en la primera iteración, que el conjunto U sub k es vacío, ¿no? Y el conjunto B sub k es igual a n, ¿no? Es decir, contiene a todos los nodos de la red, ¿no? Paso 2, elegir cualquier nodo i. Mire la particularidad de este algoritmo, ¿no? Aquí no se elige, no se tiene preferencia por ningún nodo de la red, ¿no? Se elige cualquier nodo de la red, ¿no? Entonces, elegir cualquier nodo i en el conjunto no conectado, o sea, en el conjunto B sub capa, ¿no? Pero, sí, pues en el conjunto B sub k. Y establecer el, el conjunto U sub k, en este caso de U sub 1, igual al nodo elegido, ¿no? Si hemos elegido el nodo i, entonces el conjunto U contiene a ese
nodo elegido, ¿no? El nodo I, ¿no? Y con esto automáticamente el conjunto B, que tenía todos los nodos de la red, ahora tiene un nodo menos, ¿no? Tiene la totalidad de los nodos menos el nodo que se eligió para que forme parte del conjunto U, ¿no? Ahora en la segunda iteración, K igual a 2, ¿no? Y dice, identificar la lista de menor costo conectado con el nodo I, ¿no? Y seleccionar un nodo J en el conjunto no conectado. Unir permanentemente el nodo J elegido con un sub K menos 1 y eliminarlo de B sub K. Si el conjunto de nodos no conectados B sub K está vacío, detenerse, ¿no? Y ahí termina el algoritmo, ¿no? Y si no está vacío, pues hay que avanzar con otra iteración, ¿no? Seguir conectando los nodos que pertenecen al conjunto U, pero al conjunto B, pasarlos a que estén conectados con los nodos en el conjunto B, ¿no? Pero en el conjunto U, ¿no? Y así hasta que el conjunto B quede vacío, ¿no? Y el conjunto U contenga ya todos los nodos de N. Vemos acá un ejemplo. Dice, el campo de una universidad tiene 5 microcomputadoras. La distancia entre cada par de computadoras en 100 metros se indica en la figura. Las computadoras deben estar interconectadas mediante un cable subterráneo. Determine cómo deben conectarse las computadoras para que la longitud total de cable requerido sea mínima. Ese es el problema. El problema. Esta es la red, ¿no? La red que representa el problema está acá. Esta es la red. La red. Ahí, cada nodo, que son 4 nodos, representa pues un, digamos, dice el problema de una oficina. Representa la ubicación de cada microcomputadora, ¿no? Cada nodo, ¿no? Hay 5 nodos, ¿no? Y las aristas que conectan a pares de nodos indican pues que la forma en que se pueden conectar las microcomputadoras, ¿no? Las opciones de conexión, ¿no? Por ejemplo, las computadoras que están 1 con 3, ¿no? Pueden conectarse directamente porque hay una arista que conecta 1 con 3, ¿no? O puedes hacerse a través de una arista que va de 1 a 5 y luego de 5 a 3, ¿no? O si no, también una arista que va de 1 a 2 y de 2 a 3, ¿no? Todas las aristas indican diferentes opciones de conexión entre los pares de nodos, ¿no? Entonces vamos a resolver esto aplicando el algoritmo de Pring, ¿no? Es una tabla así. ¿Ya? Ahí voy a hacerlo en otra hoja. ¿Ya?
¿Se puede ver, jóvenes, la pantalla? ¿El problema que va a resolver? Sí, Sí, ¿no? Ya. Bueno, aquí tenemos entonces el problema a resolver con el algoritmo de PRIC, ¿no? Se trata de esta. Aquí se tiene la red, ¿no? La red que. Profe, no se ve la profe, pantalla, es que sí se ve la pantalla, pero no está. lo que está compartiendo. Ajá, lo que está compartiendo. Se congeló la pantalla. Ya, ya. A ver, voy a. ¿Ahora se puede ver? Sí, ahora Sí. sí. Ujú. Ya. Ahí tengo la red que representa el problema. Cada nodo, repito, representa la ubicación de una microcomputadora. Son 5 microcomputadoras que se tienen que conectar. Las aristas indican las posibles opciones de conexión, ¿no? Entre pares de microcomputadoras, ¿no? Entonces, el algoritmo de Prince se implementa en este cuadro que está acá. Aquí tengo el encabezamiento del cuadro, de la tabla. Ya, entonces, las iteraciones, ¿no? A ver acá. A ver, la primera iteración acá. La primera iteración, ¿no? Ya, dice el algoritmo que debemos elegir cualquier nodo de la red, ¿no? Cualquier nodo para empezar la solución. Porque no hay preferencia por ningún nodo para empezar el algoritmo, porque lo que buscamos es conectar a todos los nodos de la red, así que no tiene importancia por dónde empecemos, ¿no? Porque finalmente todos los nodos van a estar conectados, ¿no? Ya. Voy a empezar por el nodo 5, ¿ya? El conjunto de nodos sería nodo 5, ¿eh? Empiezo con el nodo 5. ¿Ya? La longitud de la lista, acá no hay longitud porque hasta este momento, primera iteración, el árbol que voy a ir formando, pues solamente está formado por el nodo 5, ¿no? No hay ninguna arista. Por lo tanto, aquí ni nada, ¿no? El par de nodos que se está conectando también, ¿no? Nada. No estoy conectando ningún nodo todavía. Perdón. Estoy incluyendo al nodo 5 en el conjunto de nodos conectados, pero acá habla de par de nodos conectados, todavía nada, ¿no? La siguiente, segunda iteración. Segunda iteración. Que se A le ver, da dice el algoritmo que debo yo, como el nodo 5, acá está el nodo 5. Hasta el momento, el árbol está conformado solamente por el nodo 5, ¿no? El nodo longitud, ¿no? ¿Ah? Para conectar otro nodo al árbol, ¿no? A ver, ¿qué arista tenemos? Tenemos acá una arista de longitud 2, ¿no? 2, acá longitud 2, una arista de longitud 4, ¿no? O sea, dice que debemos elegir la arista de menor longitud. Entonces puedo elegir cualquiera de las tres aristas, la arista 1,5, la arista 2,5 o la arista 3,5, ¿no? Cualquiera de ellas debo elegir para continuar con el algoritmo, ¿ya? Vamos a ver que yo elijo, por decir, la arista 5,2, ¿ya? Ya, elijo la arista 5,2. Por lo tanto, si yo elijo esta arista de acá, si yo elijo esta arista 5,2, esta arista, entonces el nodo que se va a conectar es el nodo 2, ¿no? ¿Correcto? Entonces,
Ya, sería acá. El nodo 2, ¿no? El nodo 2 es el que se conecta en esta iteración, ¿no? Entonces la longitud de la lista es 2, ¿no? Acá. 2. Y el par de nodos que se está conectando sería 5 con 2, ¿no? 5, 2, ¿no? Correcto. Ya paso a la tercera iteración. Vamos a ver ahora, tercera iteración. Los nodos que ya están, el árbol hasta el momento, haciendo esto, ¿no? Este es el árbol hasta el momento. Entonces ahora yo tengo que elegir la arista. Tengo que elegir la arista de menor longitud, ¿no? Con que se conecta el árbol, ¿eh? ¿Cuál sería la arista de menor longitud? Repito, el árbol está formado así hasta el momento, ¿no? Este es el árbol hasta el momento, ¿no? Acá está el nodo 2. Y acá está el nodo 5, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la arista de menor longitud? Sería la arista de longitud 1, ¿no? Que conecta 2 con 1. ¿Está claro? Esa sería la arista de menor longitud, ¿eh? Entonces, voy a usar esa arista. Si yo uso esa arista de longitud 1, entonces el nodo que se va a sumar al conjunto de nodos conectados sería el nodo 1, ¿no? Sería 5, 2,1, ¿no? Va creciendo el conjunto de nodos conectados, ¿no? La longitud de la arista es 1. Y el par de nodos que está conectado sería 2,1, ¿no? 2,1. Entonces, no, correcto. Ya, entonces ahora el árbol crece. El árbol crece así, ¿no? Sería así. Uno, ¿no? El árbol. Ya. Entonces ahora se sigue, vamos a la siguiente iteración. La cuarta iteración, ¿no? Cuarta iteración. Ya tenemos en la red, tenemos los nodos 5, pero en el árbol nodo 5, 2,1. Ahora, ¿qué nodo se sumaría, no? El árbol lo tengo acá a la derecha, está formado por los nodos 1, 2 y 5. ¿Qué nodo sumo ahora? ¿Qué arista escojo para que crezca el árbol? Para que incluya otro nodo. Tenemos la arista, sería la arista de longitud 2, ¿no? Esta arista de acá, longitud 2, ¿no? Con el cual se está conectando al árbol el nodo 3, ¿no? Entonces, el nodo 3 sería, a ver, voy a poner, sería acá la nodo 3. El nodo 3, ¿no? Esta arista tiene longitud 2 acá. Longitud 2 también acá. Y acá longitud 1, ¿no? Entonces, el conjunto de nodos conectados crece. Ahora incluye el nodo 3, ¿no? La longitud de la arista, en este caso es 2, ¿no? 2. Y el par de nodos que se está conectando sería 5 con 3, ¿no? 5, 3. Vamos a la quinta iteración.
Ya la quinta iteración. Los nodos que ya están en el conjunto, en el árbol, en el conjunto de nodos conectados son 5, 2, 1, 3. Ahora, ¿quién sigue? Ya. Ya tenemos conectados los nodos 1, 2, 3 y 4. 6, ya que el nodo 5, pero el nodo 4, ¿no? El nodo que falta, ¿no? Pero tendremos que conectarlo al árbol usando la arista de menor longitud, que sería la de longitud 4, ¿no? ¿No? Tenemos otras dos aristas, una de longitud 6, que une 4 con 1, y una de longitud 5, que une 4 con 3, ¿no? Entonces la que queda, la de menor longitud, es la arista de longitud 4, ¿no? Y con esto ya el árbol unimos o incorporamos al nodo 4 al árbol. Y esta arista tiene longitud 4, ¿no? Entonces, acá el nodo 4. La longitud de la arista es 4. Y se está conectando 5 con 4, ¿no? 5 con 4, ¿no? Bueno, y ahí hemos terminado porque ya el conjunto de nodos conectados es igual al conjunto de nodos de la red, ¿no? La red tiene 5 nodos y ya el árbol tiene los 5 nodos, ¿no? Todos están conectados. Y la longitud total de conexión, ¿no? Es la suma, pues, ¿no? Acá sumamos esto, sería pues 9, ¿no? La suma, ¿no? 9, ¿no? Voy a poner acá. Ya. Entonces, así hemos resuelto este problema. ¿Alguna consulta? Entonces podemos decir pues que la forma en que se deben conectar las 5 microcomputadoras es pues la microcomputadora 1 se conecta con la 2, ¿no? Usando la longitud, la arista de longitud 1. Ahí la distancia o la longitud está en 100 metros, ¿no? Sería 1 por 100, 100, ¿no? Luego la microcomputadora 2 se conecta con la 5 usando la lista de longitud 200, y la 3 se conecta con la 5 usando la arista de longitud 200, y la 4 se conecta con la 5 usando la arista de longitud 400, ¿no? En total son 900 metros, ¿no? De conexión, ¿no? De cable que conectan las 5 microcomputadoras, ¿no? ¿Correcto? Ya, entonces vamos a continuar acá. Ya se ve la pantalla, ¿no? Estoy compartiendo. Sí se ve, profesor. Ya. Bueno, aquí también está desarrollado el problema. Primero se coge la arista de longitud 5, perdón, se escoge, para empezar el desarrollo del algoritmo, se escoge el nodo 5, ¿no? Luego se suma la arista 2, ¿no? Luego se suma la arista 1, pero el nodo 2, luego el nodo 1, luego el nodo 3 y luego el nodo 4, ¿no? Entonces, ahí está remarcado en rojo el árbol de expansión mínima. Ya, vamos a... Ahorita voy a detener para pasar lista.
A ver, atención a la lista, por favor. Amau Arellanos, Barrera Noriega, Blanco Caroajulca, Presente, profesor. gracias. Bocanegra, Blas, Presente. gracias. Buitrón Mota, Presente, profesor. gracias. Cáceres Sánchez, Cayata Blanco, Presente, profesor. gracias. Cárdenas Sacaco, Claro Ramírez, Presente, profesor. gracias. Contreras Chalco, Presente. gracias. Enciso Valle, Presente, profesor. gracias. Fuerte Aliaga, Gaso Vargas, Guamañaupa Díaz, Presente, profesor. gracias. Wilca Osco, gracias. Lino, gracias. Lucero Ramos, Manzanares Lozano, Martínez Cuellar, Presente, profesor. gracias. Mata Mendoza, Presente, profesor. gracias. Mendoza Altamirano, Presente, profesor. gracias. Mendoza Pérez, Presente, profesor. gracias. Merino Serna, Presente, profesor. gracias. Morales Zapata, Presente, profesor. gracias. Pari Díaz, Paucari Fernández, Presente, profesor. gracias. Pinedo Andagua, gracias. Presente, Pinto profesor. López, Presente. gracias. Gracias. Presente, profesor. Porras Pino, Presente, profe. Pozo Chinguel, gracias. Presente, Preciado profesor. Magallanes, gracias. Quispe Presente, Fernández, profesor. gracias. Rivera Blas, Rodas Quispe, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches, gracias. Rosado Sotomayor, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches, gracias. Silva Espinosa, buenas noches, gracias. Sotelo Mauri, Presente. gracias. Soto Angulo, Presente, profesor. gracias. Tito Cárdenas, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches, gracias. Velarde Quintana, Presente, profesor. gracias. Profesor. Profesor, disculpe, ¿me escucha? Sí, le escucho, dígame. Disculpe, mi compañera Mao se le ha ido la luz por el lugar ya. donde vive. Está tratando de entrar con su celular. Sin embargo, los datos no le cargan bien. Es por eso que no he podido responder la lista. Ya. Cáceres está presente, profesor. Cáceres, ¿no? Ya, gracias. Tenemos 7, a ver.
Walter Fuerte también está presente. Disculpe, profesor, ¿me escucha? Sí, dígame. Amado presente, solamente que se me acaba de ir la luz en mi casa y estoy con los datos bien Ya. inestables, por favor. Ya, Gracias. ya le puse presente. Hay 6 ausentes. Acá. ¿Alguien más que no ha contestado la lista? A ver, una pasadita más. Barrera Noriega, Cárdenas Zacaco. Presente, profesor. Ya. Luego, Gaso Vargas, Manzanares Lozano, Pari Díaz, Rivera Blas. Ya, entonces continuamos, ¿no? Ya hemos visto entonces el algoritmo de Pring que se usa para determinar el árbol de expansión mínima, ¿no? Es un árbol que conecta todos los nodos de la red con una longitud total de conexión mínima. Se abarca todos los nodos y la longitud de la conexión total es mínima, ¿no? Pasamos ahora a un segundo problema de redes, es el problema de la ruta más corta. Ya, este problema dice, trata de encontrar la ruta más corta, o sea, la ruta más corta desde un nodo origen a cualquier otro nodo de la red, ¿no? O sea, hay una diferencia entonces entre el problema de la ruta más corta y el problema de árbol de expansión mínima, ¿no? Vayan dándose cuenta desde ahora que son problemas diferentes, ¿no? En el problema de árbol de expansión mínima se trataba de determinar un árbol que conecte a todos los nodos de la red, ¿no? Con una longitud total mínima de conexión, ¿no? El problema de la ruta más corta es diferente porque se fija un origen, en la red se fija un nodo origen y se pide determinar el camino más corto de ese nodo de origen a otro nodo de la red. A otro nodo de la red, ¿no? Entonces, si G es el grafo formado por X, el conjunto de nodos o vértices, y A el conjunto de arcos, ojo, arcos, en el cual cada arco tiene una etiqueta no negativa, ¿no? O sea, cada arco puede tener pues, una etiqueta que representa distancia, tiempo, costo, ¿no? O sea, no puede haber distancia, tiempo, costo negativo, pues, ¿no? Ya, entonces, y donde uno se especifica como origen. El problema es determinar el camino más corto desde el origen a todo lo demás, donde la longitud de un camino es la suma de las etiquetas de los arcos que conforman el camino. La longitud del camino, la longitud de un camino es la suma de las etiquetas de un camino puede indicar costo, tiempo o distancia o algún recurso que tiene un valor, ¿no? Y en la que se sustenta el problema de ruta más corta, ¿no? Si C sub IJ mayor o igual a 0 es el costo unitario en el arco A y J, A sub IJ, ese arco que va del nodo I al nodo J, entonces C sub IJ no satisface la propiedad geométrica. Esta propiedad geométrica dice,
la distancia más corta y por ende más económica entre dos puntos es la que emplea la recta que une a esos dos puntos. En esta figura que se muestra, se tiene que no se cumple necesariamente la siguiente desigualdad, ¿no? Se dice el costo de ir directamente de I a K es menor que el costo de ir primero de I a J y luego de J a K, ¿no? El costo de ir de I a J más el costo de ir de J a K es mayor o igual que el costo de ir directamente de I a K, ¿no? Entonces, en una red se puede cumplir cualquiera de las dos relaciones, ¿no? Ya, lo primero, esto de acá, esto es lo que se sabe de la geometría de Euclides, esto de acá, ¿no? Esto se sabe de la geometría de Euclides, ¿no? Ya, pero en las redes que vamos a estudiar no se cumple necesariamente eso, ¿no? En una red se puede cumplir cualquiera de estas dos relaciones, ¿no? O bien se cumple esto o bien lo otro, ¿no? O sea, se puede cumplir que el costo de ir directamente de I a K es mayor o igual que el costo de ir de I a J y luego de J a K. Eso se puede cumplir. O también se puede cumplir que el costo de ir directamente de I a K es menor o igual que el costo de ir de I a J o de J a K, ¿no? Cualquiera de las dos relaciones se puede cumplir en una red, ¿no? Porque si se cumpliese lo que dice la geometría de Euclides, la igualdad 1, la desigualdad 1, entonces todos los problemas de red ya tendrían soluciones, ¿no? Pero en este caso, nosotros estamos estudiando justamente las redes porque no se pueden aplicar el principio de Euclides, ¿no? Que la distancia más corta entre dos puntos es la longitud de la recta que los una, ¿no? Eso no se aplica en la teoría de redes, ¿no? Algoritmo de Dijkstra, ¿no? Es un algoritmo ávido. Ya, el algoritmo que vamos a emplear nosotros para resolver el problema de la ruta más corta es el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra es un algoritmo ávido que opera a partir del conjunto S de nodos cuya distancia más corta desde el origen ya es conocida. En principio, S contiene solo al nodo origen, ¿no? En el enunciado del problema se especifica cuál es el nodo origen, ¿no? Entonces, ese nodo origen es el nodo que pertenece al conjunto S, ¿no? En la primera iteración, ¿no? En cada iteración se agrega algún nodo restante de X, o sea, del conjunto de vértices o nodos. Algún nodo de ese conjunto se agrega al conjunto S. Pero no puede ser cualquiera, sino aquel cuya distancia desde el origen es la más corta posible. Ahora, suponiendo que todos los arcos tienen un costo no negativo, siempre es posible encontrar un camino más corto entre el origen y el nodo X, ¿no? Que pasa solo a través de los nodos de S. O sea, que si no hay conexión directa entre el nodo raíz del árbol que estamos formando y un nodo X cualquiera, se puede usar algún nodo intermedio, ¿no? Pero ese nodo intermedio debe pertenecer al conjunto S, ¿no? En cada iteración se utiliza un arreglo de distancias para registrar la longitud del camino más corto a cada nodo. Una vez que S incluya a todos los nodos, entonces el arreglo de distancia contemplará la distancia más corta del origen a cada nodo. Tenemos este problema para ilustrar el algoritmo de Dijkstra, es decir, para determinar
el camino más corto del nodo 1, en este caso a cada uno de los demás nodos de la red, ¿no? El problema dice, en la siguiente red, encontrar los caminos más cortos desde el nodo 1 a todos los demás nodos de la red. ¿Mm? O sea, cada uno de los demás nodos de la red, ¿no? Entonces voy a resolver este problema. Profe, ¿no es igual al de la ruta más corta? Al algoritmo de Pring. No es igual, ¿no? Ahorita vamos a ver, ¿no? Para empezar, el algoritmo de Pring pueden ver la pantalla, ¿no? El problema, ¿se puede ver? Sí, profe. Ya. Este es el problema que tenemos, ¿no? Problema de ruta más corta, ¿no? Que no es igual el algoritmo de Dijkstra, no es igual al algoritmo de Pring, porque recuerden que el algoritmo de Pring comenzaba eligiendo cualquier nodo de la red. Cualquier. El problema que se resolvió, se eligió el nodo 5 para empezar, ¿no? Acá pueden ver ustedes acá. El nodo 5 se eligió, ¿no? Acá. Se eligió el nodo 5 para empezar. Aquí pueden ver en el desarrollo, el primer nodo es el nodo 5, ¿no? Entonces de ahí se empezó, ¿no? En cambio, en el algoritmo de Dijkstra, tenemos que empezar con el nodo que es fijado como origen. Y el enunciado del problema dice que se pide allá los caminos más cortos desde el nodo 1. Por lo tanto, el origen es el nodo 1. ¿No? Entonces acá vamos a desarrollar el algoritmo de Dijkstra, empezando con el nodo 1. Pues, ¿no? Ya, primera iteración. Iteración primera, ¿no? Primera iteración, ¿no? Ya. Aquí el desarrollo del algoritmo de Dijkstra tiene estas columnas, ¿no? La primera columna es la columna de la iteración para trabajar ordenadamente, ¿no? Y acá la columna S, donde se van colocando todos los nodos que van formando parte del árbol S, ¿no? J, en la columna J yo voy a poner el nodo que en cada iteración se va sumando al conjunto S. Y estas otras columnas de 2, de 3, de 4, de 5 son los arreglos de distancia. O sea, la distancia que van teniendo, ¿no? Cada nodo, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4, el nodo 5, la distancia más corta al origen, ¿no? No, la distancia más corta al origen, ¿no? Entonces, la primera iteración, obligatoriamente yo escojo como el nodo 1 como que forma parte del conjunto S, ¿no? ¿Por qué? Porque 1 es el origen, ¿no? Y ahí estoy yo, voy a ir graficando acá el árbol. Digamos el nodo 1 acá, ¿no? El nodo 1, ¿no? Ya. Entonces, aquí yo podría poner el nodo 1, ¿no? No pongo nada acá, ¿eh? Y acá en la distancia voy a poner la distancia más corta del nodo 1 a cada uno de los demás. No, al nodo 2, ¿sabes cuál es la distancia más
más corta. Es 10, ¿no? 10, ¿no? Al nodo 3, ¿cuánto es? ¿Hay un arco directo que va del nodo 1 al nodo 3? No hay, ¿no? No hay. Por lo tanto, consideramos infinito, ¿eh? Al nodo 4, sí, ¿no? Distancia es 30. Al nodo 5 también, ¿no? Es 100, ¿no? Pues ahí ya hemos determinado la distancia más corta del nodo 1 a cada uno de los demás nodos. ¿Para quién está a menor distancia? El nodo que esté a menor distancia es el que se va a incorporar al conjunto S, ¿eh? El nodo 2 está a una distancia de 10, el nodo 3 a una distancia infinita, el nodo 4, 30, el nodo 5, 100, ¿no? Entonces el nodo 2, ¿no? Ya, entonces el nodo 2 entra a formar parte del conjunto S. En la segunda iteración, S crece, ¿no? Tenemos el nodo 1, el nodo 2 ahora, ¿no? El nodo 2 se está incorporando al conjunto S, lo coloco acá bajo la columna J. Ahora, el nodo 2 es el que se acaba de incorporar al conjunto S. ¿Por qué? Porque tiene la menor distancia, ¿no? Entonces, en lo sucesivo ya el nodo 2 ya no va a poder amenorar su distancia, ¿no? La distancia mínima del nodo 1 al nodo 2 es 10. Ahí queda hasta el final del desarrollo del algoritmo. Entonces yo prefiero ya colocar acá una raya nomás, ¿no? La distancia a los demás nodos que no pertenecen al conjunto S, esas distancias sí se pueden modificar, ¿eh? A ver, al conjunto, digo, al nodo 3, la distancia en la iteración anterior era infinito, ¿no? Ahora, en esta segunda iteración, yo puedo tratar de mejorar esa distancia, o sea, de reducir la distancia, pudiendo tomar como nodo intermedio el nodo 2, porque es el nodo 2 el que se acaba de incluir en el conjunto S. Y si yo tomo como nodo intermedio el nodo 2, pues sí puedo, encuentro un camino, ¿no? Que me conecta 1 con 3, ¿no? ¿Y cuánto es la longitud de ese camino? El camino es 1, 2, 3. Tenía que sumar la distancia de 10 más 30 más 50 sería 60, ¿no? Que es una menor distancia porque en la iteración anterior la distancia era infinita, ¿no? Entonces acá sería 60, ¿no? 60. Al nodo 4. 50, brother. No, la distancia de 1 a 3 es 60. Ah, No ok. es como el algoritmo de Pring, que se ponía ahí la longitud de la arista, lo que estaba tomando para conectar a otro nodo. Acá se trata de contabilizar la distancia del nodo 1 al nodo que acabo de incorporar, al nodo que estoy calculando su distancia, ¿no? TB del nodo 1 al nodo 3 es 60, ¿no? Al nodo 4, ¿se puede reducir esa distancia de 30 tomando como nodo intermedio el nodo 2? No se puede, ¿no? O sea, sigue siendo 30, ¿no? Sigue siendo 30. Entonces eso queda así como 30. Al nodo 5, ¿se puede reducir la distancia que está en 100? Tomando el nodo 2 como intermedio, tampoco se puede, ¿no? Esto queda en 100, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas son las 9 distancias calculadas a los nodos que no están en el conjunto S, ¿no? Ahora vamos a la tercera iteración. A ver, ¿qué nodo le toca ahora incorporarse al conjunto S? Ya tenemos el nodo 1 y el nodo 2. ¿Qué nodo? Sería el nodo 4, ¿no? Miren ustedes, el nodo 3 está a una distancia de 60, el nodo 4 a una distancia de 30, el nodo 5 a una distancia de 100. Entonces tenemos que tomar el nodo que está a una menor distancia, que es el nodo 4, pues, ¿no? Entonces el 4 entra acá. Es el nodo 4. 4.
Y ahora voy a graficar acá. Ya voy a graficar acá cómo va formándose los caminos más cortos del nodo 1 al nodo 2, 3, 2, 4. Okay. De 1 a... Uno, nodo 2, ¿no? Acabamos de incorporar el nodo 4 acá, ¿no? Nodo 4, ¿no? Ya. Ahora, el nodo 4 está formando parte del conjunto S. Entonces, voy a calcular las nuevas distancias que hay a los nodos 3 y 5, que son los únicos nodos que todavía no están en el conjunto S, ¿no? El nodo 2, eso quedó con distancia 10, ¿no? Al nodo 1. El nodo 3, a ver, ¿puedo reducir yo la distancia al nodo 3? Está en 60 la distancia. Si yo tomo el nodo 4 como intermedio, hay otro camino, encuentro otro camino, ¿no? Que me lleva al nodo 3 desde el nodo 1. Sería el arco 1, 4 y 4, 3, ¿no? ¿Cuánto suma esa distancia? 30 más 20, 50, ¿no? Que es menor que 60. Por lo tanto, lo actualizo, ¿no? El nodo 4 ya se encontró la menor distancia, que es 30. Eso ya no cambia en lo sucesivo. Al nodo 5, ¿sigue siendo 100 o se puede mejorar? Sí se puede mejorar porque hay un camino que va de 1 a 4 y de 4 a 5, ¿no? ¿Cuánto suma ese camino? 30 más 60, 90, ¿no? Que es menor que 100. Por lo tanto, lo actualizo, ¿eh? Pero esas son las nuevas distancias ahora, ¿no? Entonces, el nodo 4. Ahora, en la cuarta iteración, el conjunto S va a incrementarse, ¿no? Tenemos el nodo 1, el 2, el 4. Ahora, ¿quién se incrementa? ¿Quién se incorpora al conjunto S? Tiene que ser el que está en menor distancia, el nodo 3, ¿no? Son solamente dos nodos que faltan incorporarse, el nodo 3 y el nodo 5. El nodo 3 está a menor distancia, por lo tanto, en esta iteración se incorpora el nodo 3, ¿no? ¿Ves? Bajo la columna J pongo el nodo 3 y ahora recalculo las distancias a los nodos que no están en el conjunto S, que solamente es el nodo 5, ¿no? El nodo 3 se acaba de incorporar, su distancia mínima al nodo 1 es 50 y eso ya no va a cambiar. Queda en 50. El nodo 4 ya está en el conjunto S y su distancia mínima es 30, ¿no? Que tampoco cambia. A ver, ahora yo trataré de reducir la distancia al nodo 5, tomando como intermedio el nodo 3, pues, ¿no? Que es el que se acaba de incorporar al conjunto S, ¿no? Antes voy a acá actualizar la gráfica de camino más corto. ¿No? Ya, entonces, estoy con la distancia, a ver, tomando el nodo 3 como intermedio, ¿qué nodo se puede, tomando el nodo 3 como intermedio, se puede reducir la distancia al nodo 5? Sí, ¿no? Porque del nodo 3 hay un arco que conecta con el nodo 5. Hasta el nodo 3 la distancia es 50, ¿no? Y el arco que conecta el 3
nodo 3 con el nodo 5 tiene una distancia de 10, ¿no? Sería 50 más 10, 60, ¿no? Que es mejor que 90. ¿Correcto? Entonces, sería 60, ¿no? Y finalmente, la quinta iteración ya pues, el único nodo que todavía no está en el conjunto S es el nodo 5, ¿no? Entonces incorpora acá. 1, 2, 4, 3, 5, ¿no? El nodo 5. Ya la distancia que he calculado son las mínimas, todas, ¿no? Ya está, ¿no? Y resuelto el problema. Y justamente falta actualizar acá. No, 5. Entonces ya los caminos más cortos del nodo 1 a cada uno de los demás nodos, ¿no? ¿Alguna consulta? Profe, cuando hay más de una distancia menor o igual, ¿cuál En ese tomaría? caso, el problema podría tener varias soluciones, más de una solución óptima, ¿no? O sea, en la respuesta final podrían haber más de un camino, pues, que tiene la distancia mínima. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Bueno, entonces esto queda así. Vamos entonces. Ya se ve la ¿no? Estoy compartiendo. Este problema que acabamos de resolver. Aquí está la solución también. Y en la primera iteración, aquí la diferencia que hay entre el algoritmo de Dijkstra con el algoritmo de Pring es que en el algoritmo de Dijkstra se fija qué nodo es el origen, ¿no? Se pregunta, allá la distancia más corta de tal nodo, ese nodo es el origen, ¿no? A tal nodo o a todos los demás nodos, ¿no? En cambio, el algoritmo de Pring trata de conectar a todos los nodos de la red con una red, ¿no? De un árbol que finalmente la suma total de conexión sea mínima, ¿no? No importa el orden en que se va a ir formando el árbol, ¿no? Finalmente todos van a estar conectados, que es lo que interesa, ¿no? Y acá se fija el nodo 1 como origen, entonces aquí se tiene el nodo 1, ¿no? En la siguiente iteración, bueno, aquí tiene las distancias más cortas, quién está más cerca, a menor distancia, el nodo 2, ¿no? Por lo tanto, en la segunda iteración, el nodo 2 se va a incorporar al árbol, ¿no? El conjunto S. Se recalcula la distancia de los demás nodos. Al nodo 3 ahora es 60, al nodo 4 30, al nodo 5 100, ¿no? ¿Quién está a menor distancia? El nodo 4. Entonces, en la tercera iteración entra el nodo 4. ¿No? Se recalcula la distancia a los nodos 3 y 5, que son los dos nodos que no están en conjunto S. En este recálculo de distancia se puede tomar como nodo intermedio nodo 4, ¿no? Entonces, aquí dice, estas son las nuevas distancias. ¿Quién está a menor distancia? El nodo 3, ¿no? Por lo tanto, en la cuarta iteración entre el nodo 3, ¿no? El nodo 3, ahora con el nodo 3 como intermedio, se recalcula la distancia al nodo 5, que baja de 90 a 60, ¿no? Y finalmente, tiene acá se tiene la red, perdón, el árbol, que contiene los caminos más cortos del nodo 1 a cada uno de los demás nodos. Del nodo 1 al nodo 2 es directo, ¿no? La distancia es 10, ¿no? Del nodo 1 al nodo 3 no es directo.
primero hay que ir de 1 a 4 y luego de 4 a 5, perdón, a 3, ¿no? Y la distancia total de ese camino es 50, ¿no? Del nodo 1 al nodo 4, sí es directo, ¿no? De 1 a 4, una distancia de 30, ¿no? Del nodo 1 al nodo 5 no es directo. Se va de 1 a 4 primero, luego de 4 a 3 y luego de 3 a 5, ¿no? Y todo ese camino tiene una suma de 60, ¿no? Entonces así se interpreta la solución que me da el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Pasamos ahora a una aplicación del problema de la ruta más corta. Es el problema de reemplazo. El problema de reemplazo. Este problema consiste en determinar una política óptima de reemplazo de una máquina o un equipo importante. Nosotros queremos saber cómo trabajar con esa máquina o ese equipo en un periodo de tiempo. Es decir, cómo trabajar en el sentido de, hay máquinas que a medida que se avanza, que se usan en el tiempo, su costo de operación y mantenimiento va siendo más caro, ¿no? ¿no? A medida que avanza la edad de la máquina, el costo de operación y mantenimiento se va haciendo más caro, ¿no? A tal punto que a veces es más conveniente desechar esa máquina y comprar una nueva, ¿no? Para ahorrar precisamente en costo de operación y mantenimiento. Entonces, si quiere acá establecer pues una política de reemplazo, ¿no? Y entonces dice, el periodo de tiempo se puede dividir en unidades de tiempo, ¿no? Si yo hablo de un periodo de 5 años, puedo decir, entonces yo lo puedo dividir en años, ¿no? Sería pues en 5 subperiodos, digamos, ¿no? Y para cada unidad de tiempo se debe determinar, ¿no? Si la máquina es reemplazada por otra nueva o se continúa con la misma máquina. Con todas las alternativas de reemplazo que hay entre las unidades de tiempo contenidas dentro del periodo de reemplazo, se puede modelar una red, ¿no? En donde los nodos indican el inicio o el fin de una unidad de tiempo y los arcos indican el transcurrir de una unidad de tiempo. Esto es lo que se puede hacer, ¿no? Aquí está graficando una red en donde dice cada nodo indica el inicio o el término de un periodo de tiempo, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá el nodo 1, el nodo 0 podría indicar el inicio del año 1, acá, ¿no? El nodo 0 puede indicar el inicio del año 1, ¿no? El nodo 1 indica el fin del año 1 y al mismo tiempo indica el comienzo del año 2, ¿correcto? El nodo 2 indica el fin del año 2 y al mismo tiempo indica el comienzo del año 3, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? El nodo n indica el fin del año n, ¿no? O sea, los nodos indican instantes en el tiempo. Digamos que este nodo 2 se puede considerar que es el 31 de diciembre, puedo decir, a las 24 horas del 31 de diciembre. Se puede decir, ¿no? Es un instante en el tiempo, ¿no? Porque a esa hora termina un año y comienza otro, ¿ya? Y los arcos indican entonces el transcurrir del tiempo. Este arco 01 indica el transcurrir, ¿no? del tiempo, ¿no?
sea, mientras acá es el 31 de diciembre, por decir, de 2020, acá el nodo 1 podría ser el 31 de diciembre de 2021. ¿No? Y acá sería el 31, el nodo 2 el 31 de diciembre de 2022, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, los arcos indican el transcurrir del tiempo, ¿no? Y los nodos indican puntos en el tiempo, ¿no? Así podemos definir esto, ¿no? Ya, entonces dice, en cada arco IJ se determina el costo que significa comprar una máquina a inicio de la unidad de tiempo y operarlo hasta el fin de la unidad de tiempo y lo cual equivale al inicio de la unidad de tiempo J. Entonces, el problema se reduce a un problema de la ruta más corta, porque se trata de hallar la ruta de costo mínimo entre el inicio y el fin del periodo de reemplazo, ¿no? Por lo tanto, se tiene que aplicar el algoritmo de Dijkstra. O sea, esto finalmente es un problema de ruta más corta, ¿no? Si yo con los datos del problema grafico la red que representa el problema, calculo los costos, ¿sí?, para cada arco, entonces el problema ahora consiste en hallar el camino de menor costo del nodo 0, que es el nodo donde inicia el periodo de planificación, hasta el nodo n, ¿no? Hasta el nodo n, ¿no? Ese es el periodo de planificación, ¿no? Entonces, para hallar el camino más corto, yo puedo, tengo que hallar, aplicar el algoritmo de Dijkstra, y de las diversas alternativas determinaré, ¿no?, cuál camino es más corto, ¿no? Pues una alternativa, una política de reemplazo sería, pues, cambiar de máquina todos los años, ¿no? Si yo elijo cambiar de máquina todos los años, entonces la política de reemplazo sería esta, ¿no? Este sería el camino más corto, ¿no? Donde cambio de máquina todos los años, ¿no? Pero de repente tengo también otra forma, ¿no? De comienzo con una máquina nueva, lo uso 2 años y luego lo uso, cambio todos los años, ¿no? Y sería otra política de reemplazo, ¿no? O puede ser que el primer año, al finalizar el primer año, cambio de máquina, y esa máquina nueva que compro al final del primer año, la uso, digamos, 2 años, ¿no?, y luego 1 año, ¿no?, y con eso completo el periodo, ¿no? Esa sería otra alternativa, ¿no? O puede ser que nunca cambie de máquina, o sea, perdón, que la otra alternativa sería que no cambie de máquina, desde el año 1, que comienzo con una máquina nueva, la uso todo el tiempo, hasta el año, y así, hay varias, cada camino que se puede formar, ¿no?, del nodo 0 al último nodo, sería una alternativa, ¿no? Y como cada alternativa tiene sus costos en todos los arcos, entonces el problema se reduce a hallar el camino más corto del nodo inicio, del nodo origen, al nodo fin, ¿no? Y eso se determina con el algoritmo de Dijkstra, pues, ¿no? El algoritmo de Dijkstra, ¿no? Ya, entonces, tenemos acá un problema para resolver. Dice, se compra una máquina en el año 1 y se planea una política de reemplazo para los próximos 5 años. Sea C sub IJ con I menor que J, ¿no? El costo total, aquí el costo total engloba todo, ¿no? Es el costo de adquisición, el costo de operación, el costo de mantenimiento y el valor residual, ¿no? El costo de adquisición sería el costo al cual se compra la máquina, pues, en algún punto en el tiempo,
se compra la máquina, ¿no? A determinado costo, ¿no? El costo de operación sería, pues, lo que se gasta, ¿no? En operar la máquina diariamente, digamos, ¿no? Es como la gasolina que consume un automóvil, ¿no? ¿no? El costo de mantenimiento es el costo en que se incurre cada cierto tiempo, ¿no? Por decir, el cambio de aceite de un automóvil, ¿no? ¿no? Ese sería mantenimiento, ¿no? Y el valor residual es el valor al cual se vende la máquina cuando se decide reemplazarlo, ¿no? Una máquina que se ha usado determinado tiempo, al momento que se le quiere reemplazar, es posible que tenga un valor, ¿no? Es como un auto usado, ¿no? Un auto con 5 años de uso, si se quiere cambiar, pues tiene un valor. Ese valor se llama valor residual, ¿no? Valor de auto usado, ¿no? Ese sería el valor de máquina usada, ¿no? Entonces, esa es la explicación de todos los costos que se están indicando acá, ¿no? Entonces, en la red de actividades, los costos se tienen que sumar, ¿no? Y poner un solo costo en cada arco, ¿ya? Aquí se da como dato ya ese costo, ¿no? El costo entre el año 1 y el año 2, el costo total entre el año 1 y el año 2, durante todo el año 1, por decir, es 50. El costo total del 1, del año 1 más el año 2 es 80, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Aquí están los datos, ¿no? Acá, pues decir, el costo, aquí hay una restricción en este problema que dice la máquina no puede ser usada por más de 2 años, ¿no? Por eso no habrá ningún arco que abarque más de 2 años. Se pide determinar la política óptima de reemplazo, ¿no? Entonces aquí se habla de 5 años de planificación, ¿no? De planificación de la política. Entonces la gráfica sería esto, pues, ¿no? Aquí estoy usando los subíndices empezando desde 1 por los datos que me dan en el problema, ¿no? Este sería el año 1, el año 2, acá, 3, el año 4 y el año 5, ¿no? Son 5 años que se va a usar esta máquina, ¿no? Y como hay una restricción que dice que la máquina no puede usarse por más de 2 años, por eso es que no hay ningún arco que abarque más de 2 años, ¿no? Este arco sería pues un arco que abarca, no, hasta acá sería, ¿no? Este arco, esto sería un arco que abarca 3 años, ¿no? No existe en la red un arco que abarque 3 años, 4 años, ni 5 años. Recording stopped. Recording in progress. Ya. A ver, no me han estado escuchando, ¿no, jóvenes?
Al final no, profesor. Ah, ya. ¿Por qué se desactivó el audio? Ya. Bueno, este es el enunciado del problema. Si lo entienden, el enunciado del problema se trata de planificar la política de reemplazo de una máquina, ¿no? Esta máquina no puede utilizarse por más de 2 años. Entonces, aquí se dan los datos del costo total, ¿no? De adquisición, operación, mantenimiento y valor residual, ¿no? Entonces, la gráfica que representa este problema es esta acá. Aquí tenemos la red que representa el problema, ¿no? Decía que usar la máquina el primer año tiene un costo de 50, ¿no? Y si se reemplaza esa máquina por otra nueva, la nueva durante el segundo año tiene un costo de 20. Si se reemplaza por otra nueva, la máquina durante del tercer al cuarto año tiene un costo de 40, perdón, durante el tercer año de uso tiene un costo de 37, durante el cuarto año de uso un costo de 23 y durante el quinto año de uso un costo de 18. Tenemos el costo de usar la máquina consecutivamente el primer y segundo año tiene un costo total de 80. Usar la máquina consecutivamente del segundo y tercer año tiene un costo de 35, ¿no? Usarlo consecutivamente el tercer y cuarto año tiene un costo de 40. Y usarlo de manera continua del año 4 y el año 5 tiene un costo de 33, ¿no? Entonces aquí se va a aplicar el algoritmo de Dijkstra, porque lo que se trata es hallar el camino más corto, de menor costo, del nodo 1 al nodo 6, ¿no? Entonces usamos el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Y aquí se fija el origen, porque el periodo de planificación comienza en el nodo 1, ¿no? Por eso aquí en el algoritmo de Dijkstra se tiene nodo 1, ¿no? Como nodo que pertenece al conjunto ese, ¿no? Y la distancia a los demás nodos, o los costos, los demás nodos se indican acá, ¿no? Al nodo 2 tiene un costo de 50, al nodo 3, 80, ahí lo pueden ver en la red, ¿no? Pero al nodo 4 no hay, en vista que no hay arco, entonces sería pues un costo infinito, ¿no? Igual al nodo 5 y al nodo 6, un costo infinito, ¿no? Entonces, de estos costos que ya se han determinado quién está a menor costo, es nodo 2, ¿no? En la siguiente iteración, el nodo 2 se va a sumar al conjunto S. Ahora el nodo 2 me va a servir como intermedio para tratar de reducir los costos a los demás nodos que no están en el conjunto S, que son los nodos 3, 4, 5 y 6, ¿no? A ver, usando el nodo 2, ¿puedo reducir el costo al nodo 3? Sí, ¿no? Porque hay un camino de 1 a 2 de costo 50 y un arco de 2 a 3 de costo 20, ¿no? La suma es 70, que es menor que 80, ¿no? Por lo tanto, actualizo el costo al nodo 3, ¿no? Al nodo 4 está en un costo infinito. Ahora con el nodo 2 aparece un camino finito, de costo finito, sería de 1 a 2, costo 50, y de 2 a 4, costo 35, o sea, el 85. Al nodo 5 y al nodo 6 siguen siendo infinitos, ¿no? Entonces, esos son los nuevos costos que se han determinado. ¿Quién está a menor costo? El nodo 3, ¿no? Por lo tanto, en la siguiente iteración, el nodo 3 se incorpora al conjunto S. Ya, ahora, el nodo 3 yo lo puedo utilizar para reducir los costos a los demás nodos que todavía no están en el conjunto S, que son los nodos 4, 5 y 6, ¿no? Entonces aquí, el nodo 5, el nodo 4, el costo estaba en 85. Ahora con el nodo 3 podrá reducirse ese costo. Hasta el nodo 3 el costo era 70, ¿no? De 3 a 4 hay un arco de costo 37. O sea, 70 más 37 son 107, que no es menor que 85. Por lo tanto, queda 85, ¿no? Al nodo 5, sí. Al nodo 3 hay un costo de 70, ¿no? Y de 3 a 5 hay un arco de costo 40, ¿no? 70 más 40, 110. Es un costo menor que infinito, por lo tanto, actualizo. Estos son los nuevos costos, por lo tanto, ahora
¿Quién está a menor costo? El nodo 4. ¿no? Entonces, en la siguiente iteración se incorpora el nodo 4. ¿no? Nodo 4. ¿ya? Entonces, aquí. Ahora, el nodo 4 lo puedo utilizar para reducir los costos a los nodos 5 y 6. ¿no? A ver, hasta el nodo 4, el costo era 85, ¿no? Y de 4 a 5 hay un arco de costo 25 más 23, el costo al nodo 5 al valor de 108, ¿no? Y al nodo 6, que estaba en infinito, pues ahora ese tiene un costo finito, ¿no? Sería de hasta el nodo 3, hasta el nodo 4 hay un costo de 85, ¿no? Y de 4 a 6 hay un arco de costo 33, ¿no? Sería 85 más 33, me da 118, que es menor que infinito, ¿no? Entonces esos son los nuevos costos a los nodos 5 y 6. ¿Quién está a menor costo? El nodo 5, ¿no? Entonces en la siguiente iteración el nodo 5 se suma al conjunto S, ¿no? Y ahora utilizo el nodo 5 para tratar de reducir el costo al nodo 6, ¿no? Bueno, hasta el nodo 5 el costo es 108, ¿no? Y de 5 a 6 hay un arco de costo 18, ¿no? 108 más 18 sería 126, que no es menor que 118. Por lo tanto, dejo ese costo de 118, ¿no? Y en la siguiente iteración ya el único nodo que no está en el conjunto S es el nodo 6, ¿no? Que sería el que formaría parte, ¿no? Del conjunto S, ¿no? Y ahí tenemos nosotros la solución, ¿no? El camino que se ha formado de menor costo, del nodo 1 al nodo 6, es este camino que está remarcado acá, ¿no? De 1 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6. ¿no? La suma de estos arcos me da 50 más 35, 85, ¿no? Más 33, 118, ¿no? Entonces, por eso se dice que la política óptima tiene este costo, ¿no? ¿Ya? Perdón, la política óptima es comprar un auto o una máquina al comienzo del año 1 y reemplazarla al comienzo del año 2, ¿no? O sea, con esa máquina usarla un año nada más, ¿no? Luego, comprar otra nueva y esa nueva usarla 2 años, ¿no? Del nodo 2 hasta el nodo 4. Reemplazar esa máquina por otra del nodo 4 al nodo 6, ¿no? Que lo da 2 años más, ¿no? De esa manera se completan los 5 años de uso de máquina, ¿no? Y el costo de esta política es 118, que es el menor de todos, ¿no? Lo hemos determinado por el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿hay alguna consulta? Ya, entonces... No hay consulta, ¿no? ¿Cómo interpretar esta solución? Ya. Bueno, vamos a quedar ahí nomás. Digo. Ya. Entonces voy a dar por finalizada la reunión del día, jóvenes, ¿no? Nos vemos el día martes. Continuar con el problema de ruta más corta, ¿no? Gracias por su asistencia. Buenas noches con todos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Luego, profesor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.